tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero alabar, todos juntos alabar, Dios fuerte, todos unidos a una voz, en un mismo corazón, levantamos hoy una canción. Se oye un fuerte resonar, un estruendo sin igual, con los ángeles han de cantar, todos juntos a alabar, todos juntos ¿a quién? Al que vive, al que es y que vendrá, al Santo de Israel, que pronto regresará, al Cordero coronado en majestad, a nuestro libertador y a nuestro Salvador, a Jesús. A Él le damos toda la gloria. Dígame. Amén. Levanta fuerte tu aplauso en esta noche. Vamos, vamos. Al que vive. Nadie más. A ver ustedes, vamos. No hay nadie más. Se anima a decirlo saltando también así, vamos. No hay nadie más. Pisoteándolo, vamos. No hay nadie más. No, no. No hay nadie más. Nadie más como una última vez, vamos a decirlo. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. Nadie más como tú. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Solo tú, Jesús. Dilo fuerte. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Solo tú, Jesús. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Solo tú, Jesús. Dale fuerte ese aplauso. Hey. Sí, Señor. que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y en ese lugar yo me deleitaré en tu presencia, humillado ante ti. Rendiré mi corazón, rendiré mi vida ante ti, a tus pies. Es el lugar de privilegio en mi vida, es el lugar más alto. No hay otro lugar más alto, no hay otro lugar más sublime que estar rendidos ante los pies del que nos amó, del que nos perdonó, del que se entregó hasta lo último, siendo Dios, tomó forma de un hombre para en sí mismo cargar mi culpabilidad y hacerme libre y hacerme acepto ante los ojos del Padre. ¿Qué lugar más alto puedo encontrar en mi vida si no es estar a tus pies? No quiero otro lugar, no quiero otro lugar. Es el lugar que anhelo estar. Mi corazón puede humillarse
sacrificio de Jesús por mí en la cruz. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, díselo. Que estar a tus pies. No un lugar de canciones. El lugar a sus pies no es un lugar que se obtiene mediante canciones. El lugar a sus pies se obtiene en la intimidad, donde nadie te ve, donde nadie me ve, donde no hay caretas, donde no podemos fingir nada, porque solo estamos Él y yo y nadie más. El lugar a sus pies es un lugar que se construye día tras día. El lugar a sus pies es un lugar que se construye solos en la intimidad. Porque es en ese lugar donde yo conozco a aquel que me amó. Es en ese lugar donde puedo ser como soy, donde Él me recibe con sus brazos abiertos para limpiarme una y otra vez, para recibirme con sus brazos extendidos de amor y traer delante de Él toda carga, toda lucha, toda necesidad, y conocerle y encontrarme con Él cara a cara. Porque esa es nuestra visión. Esa es nuestra visión cada vez que nos congregamos, un encuentro con Él cara a cara. Pero esa visión que tenemos cuando nos congregamos en este lugar se concreta en la intimidad. No se concreta en cultos. No se concreta cantando canciones. Se concreta en la intimidad. Un encuentro cara a cara. Como dice nuestra visión, Peñel, es como Jacob cuando se encontró a solas con Dios. ¿Puede decir amén? No hay lugar más alto, levante su voz y dígalo, más grande que estar a tus pies. Díselo, no hay lugar más alto, más grande. Digo, eternamente, eternamente. Oh, oh. Digo, impresionante, impresionante. Tú eres digno. Delante de ti yo me inclino. Impresionante, impresionante, digno, solo ante ti, yo me. Lo va a cantar la iglesia bien fuerte, solamente las voces que se oigan en el cielo, vamos. Digno, la iglesia, eso es, vamos. Solo ante ti. La vamos a cantar una vez más con todas tus fuerzas. Súbele el volumen a su voz y dígalo, vamos.
eternamente. Impresionante y digno, solo ante ti yo me rindo. Ahora, ¿por qué no levanta un aplauso al Señor en esta noche? Al que es digno, al que es poderoso. Oh, aleluya, aleluya. Apláudalo fuerte. Digno, digno eres tú. Te aplaudimos, te celebramos con todo el corazón. Aleluya. Se anima a levantar su voz y decir aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Él? ¿Cuántos le dan alabanza? Amén. Oh, 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 oh. Si trajo la palabra del Señor, por favor, puede abrirla en el libro de Efesios. Señor, esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, ruego que pueda caer en buena tierra en esta noche. Señor, que seas tú hablándonos. Quita de nuestras vidas, de mi vida, de la vida de mis hermanos, toda distracción, con el único fin de contemplar las grandezas reveladas a través de tu palabra. Lugar absoluto y único donde podemos encontrar las mayores revelaciones. Lugar precioso tu palabra para meditarla cada día, como hablábamos tiempo atrás. Palabra fiel y digna de ser recibida por los tuyos. Toma el control de mi vida. Quita de mí palabras que no vengan de tu presencia misma, de tu boca misma, y que pueda ser predicado el Evangelio de Jesucristo en este lugar, Señor. Te bendecimos a ti, te glorificamos a ti y te doy gracias por dejarnos tu palabra. Te doy gracias por dejarnos tu palabra. Te doy muchas gracias por dejarnos tu palabra. Nuestro alimento diario donde se nutre nuestro espíritu. El alimento sólido donde se nutre nuestro espíritu día tras día. Te glorificamos y te bendecimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se encontró el libro de Efesios? Si lo va a buscar en el Antiguo Testamento, olvídese de encontrarlo. ¿Sí? Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. En adelante. Efesios, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice el título de esta palabra que vamos a leer: salvos por gracia. ¿Sí? Así que si usted le quiere encontrar algún título al mensaje, aquellos que le ponen títulos, que toman apuntes, que toman nota semana tras semana y quieren saber cómo es el nombre del mensaje, ahí está en la palabra misma del Señor: salvos por gracia. Amén. Comenzamos a leer versículo 1 hasta el versículo 10. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales en otro tiempo anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora
opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí, una vez más, entre paréntesis, está el título de este texto que estamos leyendo y aún del mensaje: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuevamente referencia, versículo 8: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Puede decir amén a la palabra del Señor? Es una escritura conocida que hemos hecho referencia en varios mensajes, al menos yo en varias oportunidades que me ha tocado estar en este lugar. He hecho referencia a un pasaje que me gusta muchísimo, pasajes que he estudiado, que he leído muchas veces, al igual que Efesios 1 y otros cuantos pasajes que llamaron mi atención desde hace unos años atrás. Y quisiera que vayamos cuidadosamente desarrollando este texto recién leído por todos nosotros, amén, y desarrollándolo paso a paso, cuidadosamente, para poder tener precisión sobre este tema. Aquí en este pasaje recién leído nos encontramos con diferentes realidades que merecen nuestra atención, que prestemos atención. Esas realidades que le hablo y que vamos a ir desarrollando es la condición del ser humano sin Cristo y la obra que Dios hace en quien son llamados hijos de Dios. ¿Sí? Los primeros 3 versículos nos encontramos con lo que es el ser humano sin Cristo, y desde el versículo 4 hasta el versículo 10, la obra que Dios ha hecho en los que han sido llamados hijos de Dios. Volvemos a leer el versículo número 1. Así comenzamos con el desarrollo. El verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿Quién fue el que dio vida? Dios dio vida a nosotros a través de su Espíritu Santo cuando estábamos muertos. Para dar vida estábamos muertos en vuestros delitos y pecado. El ser humano no necesita, cuando está en esta condición, un maestro, no necesita un guía, porque como leemos en su palabra, está muerto. Entonces lo que el ser humano necesita es alguien capaz de dar vida a su espíritu. Antes que una guía bien dada, antes que un maestro, necesita a alguien que sea capaz de dar vida. Estábamos, dice su palabra, muertos en delitos y pecado. Para poder hacerlo un poquito más en lenguaje actual, el ser humano
en esta condición que leemos en estos primeros 3 versículos, está separado de cualquier tipo de relación con Dios. No puede tener ningún tipo de relación con Dios antes de que sea dada vida a su espíritu. El ser humano sin Dios, como estamos desarrollando, el ser humano sin Dios es considerado un infractor de la ley divina. Leí y no quise, o parece fuerte, un comentario que leí tiempo atrás. Es considerado un infractor, un delincuente. Leía en un comentario tiempo atrás de la ley divina por vivir lejos de los principios y estatutos que el mismo Dios ha establecido. Y no solamente vivir lejos de sus estatutos, de sus principios, sino que de quebrarlos todo el tiempo. Un infractor que debe pagar sí o sí por su culpa, por haber transgredido la ley de Dios. De la misma forma que cualquier infractor debe pagar por su deuda. Ricky hace 2 jueves atrás nos hablaba de la ley de Dios. Precioso mensaje. Y aquellos que han infringido una ley tienen que pagar por haber infringido esa ley, por esa transgresión, por ser un infractor. Vamos al versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es lo que hace el ser humano en este tiempo sin Dios? Decíamos recién que es un infractor de la ley, que tiene que pagar por haber infringido la ley de Dios. Y encima de eso, seguíamos la voluntad de Satanás. Y si seguíamos la voluntad de Satanás, éramos también enemigos de Dios. Enemigos de un Dios santo, siguiendo nosotros la corriente de este mundo, los pensamientos de este mundo, que bien sabemos son totalmente contrarios a los pensamientos de Dios. Versículo 3, en los cuales también, diga conmigo, todos. No se escuchó, dígalo fuerte, todos. Puede ser un poquito más fuerte, a ver, diga fuerte, todos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Fíjese lo que expone aquí el apóstol. Más que prestar atención a lo que dice el apóstol, lo que dice la misma palabra de Dios. Dice que todos nosotros, por eso le hice repetir 2 o 3 veces, todos nosotros vivimos en otro tiempo. No excluye a nadie. No hay súper ungido, súper hijos de cristianos, de pastores que queden excluidos de esto. Y hago referencia a esto una y otra vez porque cada tanto suelo escuchar: nací en cuna cristiana, así que la cuna se convierte a Cristo. ¿Cómo es eso? Miren usted, ¿no? Los lenguajes que utilizamos, en cuna cristiana. Así que la cuna recibió a Jesucristo como su Salvador. ¿Qué tal, eh? Nací en cuna cristiana. ¿Dónde está en la Biblia eso? No lo encuentro todavía. Bueno,
Dice, por eso dice que todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vivíamos bajo el control de los deseos de nuestra carne, para complacer a nuestra carne, haciendo lo que nuestra carne quería. Ah, la flauta. ¿Y a cuáles deseos te está refiriendo Jonatán? ¿A qué obras de la carne te está refiriendo Jonatán en esta noche? Bueno, se los voy a leer. Este texto usé hace poco para hablar con los jóvenes también. Gálatas 5, 19, 20 y 21. Gálatas 5, 19 en adelante. ¿Lo encontró? Dígame amén. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, dos puntos, comencemos a desarrollar: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Diga fuerte: no heredarán el reino de Dios. No hay cosas expuestas en este pasaje ni muy grandes que parezcan más importantes, ni cosas muy pequeñas que parezcan menos importantes. El ser humano tiene la facilidad de catalogar los pecados según su dimensión. Lo que varía según los pecados son las consecuencias que uno debe pagar. Pero no, los pecados no son una mentirita, una sola. No es lo mismo con adulterio, fornicación, hechicería, herejías, lascivia, inmundicia, idolatría. No hay cosas ni muy grandes que parezcan ser más importantes, ni cosas más pequeñitas que pasan. Aquí la palabra del Señor, si agrupamos un poquito estos versículos, estos pecados, estas obras de la carne recién mencionada, nos confronta con todo tipo de pecado, desde pecados sexuales, desde pecados de religiones paganas, desde pecados de idolatría. Y no cruce por su mente solamente el arrodillarse ante imágenes. Ya tiempo pasado hemos hablado de lo que son las idolatrías, pecados del temperamento, pecados del carácter, pecados de ebriedad. Si usted se pone a desarrollar estos versículos y a desmenuzar bien cada pecado que nombra aquí en los deseos de la carne, las obras de la carne, está hablando de todo este tipo de cosas. Lo pone a todo en el mismo nivel. Pecados sexuales con pecados del temperamento y del carácter. Igual, en el mismo nivel. No tiene diferencia. Dice la palabra del Señor al final del versículo 3. En Efesios 2, disculpen, Efesios 2, que estábamos leyendo al comienzo, al final del versículo 3, que éramos por naturaleza hijos de ira. Aquel ser humano sin Cristo desarrollado en estos primeros 3 versículos, todos aquellos que rechazan a Cristo viven en los deseos de su carne, haciendo las obras de la carne, están bajo la ira de Dios. Y ahí entramos ya en un punto un poco raro, porque algunos dirán: ¿pero cómo? La ira de Dios. ¿Cómo es eso? Otros se levantarán, se irán. Otros se quedarán calladitos y juntarán a algunos en la semana, 3, 4 jóvenes, para decir:
Otros dirán, esto no es así. Esto no es así. Y se mostrarán muy enojados con esta verdad bíblica. Pero me gusta confirmar con la palabra lo que trato de decir. Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, no regenerado, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No sé si se acuerda cuando hablamos del tribunal de Cristo hace unos meses atrás. Colosenses capítulo 3 versículos 5 y 6 también. El libro de Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Diga conmigo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nombra algunas parecidas a las de recién de Gálatas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios, diga conmigo, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Leíamos recién en Efesios, que dice que éramos todos los hijos de desobediencia, hijos de ira, igual que los demás. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No se contradice la palabra. Pero no, esto no puede ser así. Acá hay un error, acá hay una descontextualización de texto. Aquí no puede ser esto así. Entonces se levantarán algunos y nombrarán algunos de los atributos de Dios. Dirán, Dios es bondadoso. Dirán, Dios es misericordioso. Otros pegarán en el vidrio de su auto, en la parte trasera, Dios es amor. Déjeme decirle algo, es correcto decir eso. Me salió correcto, parecido a alguien más. Es correcto decir eso. Lo peligroso de esto es mencionar una parte de la verdad. Es mencionar solo algunas cosas. Los atributos recién mencionados son algunos de los atributos de Dios. También la palabra de Dios nos enseña que Dios es santo. Y dice que está airado con el pecador todos los días. Imagínense una calcomanía en el auto. Dios es santo y está enojado contigo todos los días con el pecador. No lo van a vender mucho, ¿no? Se cae la librería. También es fuego consumidor. También es Dios de ira. Otra calcomanía, Dios de ira. No es muy comercial. Y derramará su ira sobre todos aquellos que rechacen el evangelio de Jesucristo. Eso lo aceptemos en 2015 o no lo aceptemos, es una verdad bíblica. Todos los que rechazan el evangelio de Jesucristo, les espera la ira de Dios. Siempre que hablemos de Dios, siempre que presentemos el evangelio, seamos cuidadosos y seamos respetuosos. Y digamos sobre todas las cosas la verdad. No callemos a la verdad. Nunca presentemos una verdad a medias, porque una verdad a medias será muy peligroso para el que la habla, pero también para el que la escucha. Es peligrosa la verdad a medias. Verdad a medias casi se puede decir una mentira. Continuemos con el libro de Efesios, capítulo 2,
Vamos al versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Ay, gracias que llegó este versículo 4. No veía la hora, se hacía lento. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Diga conmigo, por gracia sois salvos. Aquí comenzamos a desarrollar la obra que Dios hace a favor de sus hijos. Habíamos dicho al comienzo que íbamos a ver algunas realidades en estos versículos recién expuestos. La vida del ser humano sin Cristo y la obra que Dios hace en sus hijos. Y eso es lo que hemos ido haciendo hasta ahora. Primeros 3 versículos, ahora vamos del 4 al 10. Dios, con su gran amor, con el que nos amó, tuvo gran compasión. ¿Creen eso? Diga conmigo, tuvo gran compasión, tuvo misericordia. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Un pasaje muy conocido. Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa era nuestra condición sin Cristo. En esto es visto y reflejado el gran amor de Dios, en que envió a este mundo a morir a su Hijo, no por justos, porque su palabra expone que no hay uno, sino por pecadores, al arrepentimiento. En la cruz, Jesús venció a la muerte y al pecado a fin de hacernos, diga conmigo, libres del pecado. Que se oiga, libres del pecado, muertos al pecado. En los primeros 3 versículos expuestos, esa era nuestra naturaleza, eso era lo que abundaba en nosotros. Las obras de la carne, vivíamos bajo los deseos de la carne. Ahora, Cristo en la cruz va a romper con el pecado, a terminar el pecado, a fin de hacernos a sus hijos muertos al pecado. Esa es la santificación que recibimos con nuestro nuevo nacimiento. Somos apartados del pecado. En el momento que su Espíritu Santo sopla vida, somos regenerados. Recibimos esa santificación donde somos apartados del pecado. Y esa santificación, ese apartados del pecado, tiene que verse, tiene que ser reflejado en aquellos que son llamados hijos de Dios. Si no, fíjese que Jesús, cuando querían apedrear a la mujer adúltera, Jesús le dice: ni yo te condeno. Jesús perdona a la mujer adúltera de sus pecados, pero ¿qué le dice? Ni yo te condeno. ¿Qué le dice después? Claro y conciso ejemplo de Jesucristo. Ni yo te condeno, te he perdonado de tus pecados, pero vete y no peques más. Muestra que has recibido esa gracia que estamos hablando. Seguimos. Dios envió a Jesucristo para que muriera por nosotros, no por ser buenos, no por merecimientos personales. Decían algo de eso mis hermanos cuando arrancaron esta noche en el devocional.
Repito, los primeros versículos muestran la condición justamente del ser humano. O sea que si vemos la condición del ser humano sin Cristo, no hay merecimientos. Pero desde el versículo 4 comenzamos a desarrollar y comenzamos a ver algo que el ser humano jamás, mientras esté en esta tierra, podrá entender. Y eso que el ser humano jamás podrá entender, por más que se pare atrás de un púlpito y lo predique y lo hable una y otra vez, es la gracia de nuestro Dios. La podremos estudiar, podremos tener una definición, podremos tener un concepto de lo que esto es, pero entenderlo, entender su gracia, jamás. Pero ya vamos a entrar más de lleno en esto. Continuemos desarrollando los versículos. El versículo 5 decía: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Diga conmigo, nos dio vida. El Espíritu Santo, lo que le decía al comienzo, nos dio vida, sopló aliento de vida en aquellos que estaban muertos en su espíritu. Muertos, apartados de toda relación posible con Dios, muertos, separados de Él. Viene el Espíritu Santo, sopla vida. Comenzamos a vivir en nuestro espíritu. Y en ese momento que somos regenerados, en ese momento que nuestro espíritu cobra vida, nacemos de nuevo. Conversación que tiene Jesús con Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. En ese momento es donde la venda de nuestros ojos es quitada y podemos comenzar a ver nuestra vida sin Cristo y comenzar a odiar nuestra vida pasada, odiar, aborrecer lo que antes fui. Nos vemos desnudos ante Dios y recién en ese momento podemos contemplar su santidad, ver quién es Él y ver nuestra condición. Recién cuando el Espíritu Santo de Dios sopla vida, uno puede ver quién es uno y quién es Dios. Alto, sublime, majestuoso en todo su esplendor. Es en ese momento, cuando Él nos da vida, que comenzamos no de palabra, sino de verdad aborrecer lo que antes fuimos. ¿Y sabe qué se produce ahí? Otra palabrita muy nombrada: el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Nos damos cuenta qué es lo que desagrada a Dios? Porque podemos contemplarle quién es Él, ver quién somos nosotros. Entonces nos damos cuenta, nuestra venda de nuestros ojos espirituales han sido quitadas y vemos quién es Él. Entonces nos damos cuenta de eso y empezamos a caminar en dirección a la santidad cuando antes caminábamos en dirección al pecado. Ahí está el arrepentimiento. Cambiar de dirección. Antes caminábamos en los deseos de nuestra carne, conforme a las obras de nuestra carne, de los pensamientos de este mundo. Pero cuando la venda de nuestros ojos es quitada, comenzamos a aborrecer lo que antes fuimos y no queremos seguir más en este camino, sino que nos damos vuelta y empezamos a caminar en el camino de la santidad. Como me decía un hermano ayer, con un gran pesar por lo que fuimos y las cosas que desagradan a Dios. Versículo 6 de Efesios 2: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Ay, qué hermoso esto! Ya tenemos una nueva posición. Ya en este momento somos revestidos de la justicia de Dios. Somos revestidos de su santidad. Bajo el gobierno de Dios y no bajo las obras y los deseos de nuestra carne. Se produce un cambio que es notorio, un cambio que no deja dudas. Si antes eras un chismoso, no sos más. Digo algo chiquitito, ¿vio? Porque si no, siempre las cosas grandes. Si antes eras un mentiroso, no sos más. Y aborreces lo que antes fuiste. Porque antes estabas bajo el gobierno de Satanás. Sí. Pero cuando Él sopla vida en tu espíritu, en mi espíritu, somos revestidos de la justicia, de la santidad, y estamos bajo el gobierno de Dios, no bajo los deseos de la carne. Versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Aquí encontramos lo que motivó a Dios a nuestra salvación, para salvarnos. No obras piadosas, no grandes esfuerzos, no grandes ofrendas, no muchos diezmos, no asistir regularmente a una iglesia, no repetir vanas palabrerías pensando que repitiendo cosas llegamos a algún lado. Lo que motivó a Dios en su gran amor, bondad y misericordia es su gracia. Su gracia, su favor para nosotros. Un favor inmerecido que quizás como definición lo tenemos los creyentes muy clara. ¿Qué es la gracia? Ahí rápido vamos a saltar. Un favor inmerecido, pero déjeme que sea un poquito más específico en esto. Traducirlo en lenguaje actual, como la traducción de la Biblia. Un favor inmerecido, ¿qué es esto? Merecemos condenación, recibimos misericordia. Merecemos ser consumidos por su fuego, recibimos salvación. Merecemos ser castigados, bajo su ira, recibimos perdón. Eso es un favor inmerecido. Ahora volvamos al versículo 8. La primera parte dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Dígalo fuerte, ¿por medio de qué? De la fe. Aquí la palabra nos muestra cuál es el medio o el canal para nuestra salvación. Diga de nuevo, la fe. Dígalo fuerte, la fe. Entonces muchos podrán decir, bueno, no es por merecimientos, ni buenas obras, ni cosas ostentosas que yo pueda hacer, pero algo chiquitito aunque sea tengo que ver. Algo tengo que ver, no es por grandes méritos, pero en algo tuve que ver, y es en la fe. Dios hizo casi todo, pero yo hice un poquitito así, y ese poquitito fue para completar el rompecabezas y ya esté armadito en serio. Alguito tuve que ver, y es la fe. Vamos a ver qué dice la palabra. Estamos leyendo
estamos desmenuzando estos versículos. Dice, porque por gracia sois salvos. Por medio, ahí estamos viendo el medio o el canal, que es la fe. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es tampoco de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta, iglesia? No hay jactancia alguna en nosotros. No hay jactancia alguna en nosotros. Es obra absoluta de Dios, quien derrama esa gracia, como dije recién, que el ser humano, aunque intente, nunca podrá entender. Por eso no es por obras, para evitar que cualquiera pueda jactarse delante de Dios o de los hombres, diciendo, yo tengo que ver algo en lo que soy. Mire, si tú me ves diferente, yo te voy a decir por qué. Yo hice cosas acá, hice obras buenas para lograr ser diferente y que tú me mires diferente. O tuve mucha fe y por mi fe pasó esto y lo otro. Al comienzo dijimos que todos, sin excepción, hemos infringido la ley de Dios. Y también dijimos que el infractor tiene que pagar sí o sí por su ley, por haber transgredido la ley. Y ahora estamos hablando de gracia. Uy, ya se me armó un cortocircuito en la cabeza. ¿Cómo es? Gracia, me dijo que tengo que pagar. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo nos acomodamos en esto que ya escucho una cosa al comienzo? Ahora gracia, pura misericordia. Vemos que Dios derramó su gracia para salvarnos. Ya no estamos bajo la ira de Dios, aquellos donde el Espíritu Santo ha sido soplado vida. Entonces parece ser que hemos sido absueltos de nuestra culpa. Tendríamos que pagar por algo y hemos sido absueltos. Entonces alguno va a decir, el caso, un abogado va a saltar rápido, va a decir, el caso quedó impune. ¿Qué pasó? Hay que reclamar justicia. Si el infractor debe pagar por lo que hizo, ahora recibe gracia. Qué fácil que es. Recibe gracia y el caso queda impune. ¡Ja! Si acá en la tierra es todo injusto, parece que allá también en el cielo. Y Dios no es tan justo como parece, digan algunos. Imagínese usted que un delincuente mata 4, 5, 6, 10 personas. Y cuando tiene que ser juzgado por este acto delictivo, el juez dice, mire, imagínese, Sergio mató 10 personas. Mentira, no vaya después de decir de culto, miren, ponen en el teclado un asesino que ha matado 10 personas. No. Sergio mató 10 personas, yo soy el juez, vengo y digo, me caíste en gracia, así que no pasa nada, no vas a pagar por tu acto delictivo. Derramo mi gracia sobre vos. ¿Qué cree usted? Va a ser noticia nacional. Alto lío se le va bien a ese juez. Hasta, déjeme decirle algo, que va a ser hasta noticia mundial. Se va a armar mucho lío por esta gran injusticia. Diga conmigo, en Dios, ¿se anima a decirlo? A ver, porque está conmigo. En Dios no hay injusticia. Por eso fue necesario que Jesús tenga que venir a este mundo, siendo Dios, tomar forma de hombre, venir a este mundo a satisfacer la justicia de Dios. Dios dice, voy a derramar mi gracia, mi amor, mi misericordia, pero alguien tiene que pagar el haber infringido mi perfecta ley. El caso no va a quedar impune. Yo voy a derramar gracia sobre mi hijo, pero sería un Dios injusto si esto queda así nomás.
Y eso es lo que vino Cristo Jesús a hacer a este mundo: satisfacer la justicia de Dios y cargar en Él nuestros pecados. Y la ira de Dios que va a ser derramada ciertamente sobre aquellos que rechacen, como dije al comienzo, el Evangelio de Jesucristo, fue sobre su propio Hijo, para que nosotros, sus hijos, no tengamos que recibir tal castigo. Prefiero cualquier castigo antes de caer en las manos de mi Dios, dijo el salmista, porque ciertamente conocía quién era Dios. Eso despierta una verdadera adoración en los que son hijos de Dios. Una adoración no limitada en cultos. Y no estoy hablando de música, estoy hablando de una actitud de rendición, de humillación delante de Él todos los días de mi vida, porque sé que mi condenación, que lo que yo merecía, lo llevó Jesucristo en la cruz del Calvario, para que yo no lo tenga que llevar. Él nos amó a sus hijos. De una forma que nunca entenderemos, nunca. Pero su amor es real e hizo todas las cosas perfectas. Nada que no sea perfecto, justo, santo, puede venir de un Dios tan grande, tan perfecto. Creados en Cristo Jesús para gloria misma de Él, para su misma gloria. Vamos al versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No somos una nueva criatura por nuestras buenas obras, pero sí somos una nueva criatura creadas por Dios para buenas obras. ¿Me entendió cuál es la diferencia? No ganamos la salvación por nuestras buenas obras, pero sí somos creados en Dios para buenas obras, como dice su palabra, que Él preparó de antemano para sus hijos. Y en este punto son evidenciados los hijos de Dios. En este punto son evidenciados los hijos de Dios, obras dignas de Él. Obras dignas de Dios. El libro de Romanos 8, no hace falta que lo busque, dice que hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Entonces, al entender esto, surge una pregunta en mi vida: ¿estamos reflejando a Cristo en nuestros actos? ¿Estamos reflejando a Cristo en nuestros dichos? ¿Estamos reflejando a Cristo en nuestras obras? ¿Estamos reflejando a Cristo en nuestros pensamientos? ¿O son muchas biribiri, muchas formas y nada más? Las obras de los hijos de Dios son evidenciadas a cada momento, iglesia. A cada momento. Hemos recibido gracia para nuestra salvación. Hemos recibido gracia para nuestra salvación.
Gracia para salvación, no una licencia para pecar. Esta gracia es una licencia para que peques y hagas lo que quieras. Total, ya fuiste salvo. No confundamos el evangelio de Cristo. Hemos recibido gracia para salvación y para dar obras dignas de Él, no una licencia en un carnet para que peques y hagas lo que quieras. En eso no es evidenciada la gracia de Dios. El que recibió gracia odia el pecado, se aparta del pecado, y aún todos los días que sabemos que de una u otra forma fallamos a Dios, sí o sí, todos los días corremos a sus pies para que nos limpie, para que nos perdone, para que nos purifique. Como me decía mi hermano tiempo atrás, aunque sea un poquito, todos los días ir creciendo en ese camino de santidad, en ese camino del creyente. Todos los días un poquito, un poquito, un poquito más. No hace falta que nadie se pare en un púlpito a decirnos si hemos recibido gracia o no. Nuestros frutos mostrarán y evidenciarán al mundo que hemos recibido gracia de Dios. Y esos frutos de nuestras vidas, esas evidencias en nuestras vidas, serán tu mejor herramienta junto a la palabra de Dios para predicar el evangelio de Cristo a toda criatura. La gran comisión que tenemos con hijos de Dios. Pero no sirve de nada abrir una Biblia y leer y decirle: miren lo que dice aquí la palabra. Tus frutos, tus evidencias, mis evidencias, acompañado de la gran palabra y poderosa palabra de Dios, te servirán como una herramienta para alcanzar al perdido. Y el que recibió gracia, el que recibió misericordia, día a día levantará adoración y acciones de gracia al que nos amó, al que nos perdonó. Y siempre, diga conmigo, siempre daremos la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es digno de honor, de gloria, de honra, de alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Lo cree o no? ¿Se anima a ponerse de pie? Sí, denle un aplauso al Señor, vamos. Y acompáñenme estando de pie, y los músicos, si me pueden acompañar. Gracias, Señor amado, por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Muerto estaba, ciego estaba, ahora puedo ver, porque tu Espíritu Santo sopló aliento de vida en mí, y puedo ver un Dios santo, precioso. Y puedo ver mi condición y correr a los pies de Cristo y ser revestido de su justicia, de su gran amor. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Perdido y Él me halló. Aquí está lo que estábamos hablando, nuestra condición sin Cristo. Pero ¿qué es lo sublime gracia del Señor? Un infeliz, un infractor de la ley, un ciego perdido, que
el Espíritu Santo sopló aliento de vida y en mi espíritu fue regenerado. Ya no soy ciego, las vendas de mis ojos han sido quitadas y puedo ver al que me limpió, al que me perdonó, y venir ante sus pies y amarle y adorarle. ¿Se anima a levantar su mano y decirlo? Sublime gracia de... Cante esta preciosa canción conmigo. Que a un infeliz salvo. Es el futuro que nos espera a los hijos de Dios. En este mundo quizás muchas son las aflicciones del justo. De todas ellas te librará el Señor. No sé cuándo, no sé si ahora, no sé si el año que viene. Sí sé que cuando Él venga a buscarte, cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. Y por siglos mil, a cara descubierta, miraré y alabaré y adoraré a Cristo mi Salvador, que me rescató de mi mala manera de vivir, y le daré la gloria y le daré la honra y le daré la alabanza por toda la eternidad. ¿Puede decir amén a eso? Levante su voz. Su amor que me salvó, que me salvó. Y cuando en Sion, y cuando en Sion, por siglos mil, brillando esté. Decirlo conmigo, sublime, sublime. La iglesia solamente. Negra. Que a unir salvo. Fui ciego, díselo. Fui ciego. Hoy mi perdido, perdí. Dice, sigan. Dice Primera de Pedro 5, Dios. Mas el Dios de toda gracia, Primera Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, iglesia. Quédate con esta palabra. El mismo Dios de gracia que nos llamó de su gloria eterna en Cristo Jesús, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, sí o sí va a venir. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Si lo pueden leer al versículo 11 conmigo, se anima a leerlo con su mano en alta, al versículo 11. Dígalo: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea. Gloria sea.